Hola hermano, Dios los bendiga. Es para mí una bendición poder estar en este tiempo de encuentros en casa, poder compartir un tiempo de alabanza, adoración y ministración de la palabra. Vamos a estar meditando en el Salmo 119, un salmo bastante largo, pero que he podido sacar una pequeña corta reflexión de acá de 2 versículos. Dice el Salmo 19 en el versículo 43 y 44: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Son palabras de David. Si hay algo que es interesante acá, es la palabra que nosotros recibimos. La palabra de Dios es la que nos da fortaleza, la palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos exhorta, nos anima en todo tiempo. Es la que nos ayuda realmente a vivir en un mundo donde lo que importa es lo que tengo, no lo que creo. Un mundo que está completamente impregnado de malas palabras. Sin embargo, aquí dice palabras de verdad. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Palabras de mentira son aquellas palabras que Satanás puso en Mateo capítulo 4 a Jesucristo cuando lo quiso tentar. Pero si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate por aquí. Si tú eres el Hijo de Dios, camina por acá. Y Jesús siempre le decía, escrito está. Eran las palabras de verdad que mantuvieron a Jesús firme en el propósito que él vino a cumplir aquí. Y es justamente donde nosotros como cristianos tenemos que sostenernos también. Eso mismo sostuvo al rey David en todo su reinado. Aunque David cometió pecado, aunque él se equivocó, porque todos nos equivocamos, él sabía que cumpliendo los estatutos y las leyes de Moisés, él sería un hombre exitoso. De hecho, eso es lo que le dice al hijo, él le dice a su hijo en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2 en adelante, el 1, usted puede ver que al final de sus tiempos, al final de la vida de David le da una recomendación a Salomón, a su hijo. Él dice, Primera de Reyes 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo y que hagas en todo aquello que emprendas. Y que prosperes en todo aquello que emprendas. ¿Cómo se lo dice? ¿De qué manera se lo dice el padre al hijo? Si tú haces esto, esto es lo que te espera. Bendición y prosperidad en tu vida, en tu reino. De hecho, en los primeros tiempos de Salomón, él cumplió con muchas cosas. Después se desvió y el mismo reino se dividió. Pero fue un rey muy próspero. Dios lo bendijo a David. Y nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de verdad. Vienen en estos tiempos tan difíciles, vienen situaciones y problemas de todo tipo. Nos enfrentamos con problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, infinidad de problemas. El mundo quiere llenar al ser humano de una cantidad de cosas. Y espiritualmente nos vamos cargando, físicamente nos vamos cargando de muchísimas cosas. Pero son realmente las palabras de verdad, son justamente las palabras de verdad que caen sobre nuestra vida como un bálsamo y vienen a liberarnos del peso y de las cargas que ahora le toca llevar al Señor Jesucristo por nosotros. Cuando viene un problema de crisis económico, yo puedo decir, tú eres mi sustento. No hay justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Donde yo puedo luchar por mis finanzas por medio de una palabra de verdad. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida, cuando vienen situaciones y problemas, tú eres el Dios de mi salvación. Esa es una palabra de verdad.
Es algo que yo afirmo con lo que sé, con lo que yo sé. Que tiene que ver con mi fe, con lo que yo creo y con lo que yo pienso. Esas son las palabras de verdad. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Jesucristo es el dador de la vida. En medio de una crisis de salud, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso en medio de una situación difícil? Justamente en esa palabra es la que me va a dar fortaleza a mí. Y fíjese cómo dice el versículo 43, el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, continuamente. O sea, que yo sé que las cosas que Dios me ha dicho a mí, yo las debo atesorar. ¿Por qué? Porque esas son las armas que yo tengo para defenderme de los dardos del enemigo. Yo podría imaginar cuántas cosas, porque la escritura menciona que lo que está escrito en la Biblia no son todas las cosas que realmente se vivieron. Quizás fueron las más resaltantes que se vivieron o que vivió Jesús en sus tiempos, igual que los discípulos. Ellos pudieron recopilar las cosas más importantes, los eventos más importantes de su vida y plasmarlo en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas, Pablo, y en algunas otras escrituras, en algunos otros documentos. Pero ¿cuántas otras cosas más no pasaron ellos? No pasaron los discípulos, no pasaron cada uno de ellos. Muchísimas, estoy seguro. Pero en cada uno de esos episodios, lo que los sustentaba a ellos eran las promesas de Dios. Lo que sustentó al mismo Jesucristo fue la promesa de resurrección. Lo que sustentaba a cada uno de los apóstoles eran las promesas y los testimonios que tenían y que habían vivido y que habían pasado con el mismo Señor Jesucristo. Eso se ve en las escrituras. El cambio de carácter, el cambio de manera de ser de ellos. Eran de una manera cuando caminaban con el Señor Jesús. Después, cuando entendieron la verdad, se les fue revelado todas las cosas, pudieron darse cuenta del poder que había en las palabras que el Salvador le había dejado. Este es el testimonio de la verdad que nosotros predicamos. Que Jesucristo murió y resucitó para traernos vida y vida en abundancia. Se lo resumió entre fácil. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedo acercarme a Dios si primero no me arrepiento, reconozco a Jesucristo, y es como yo me puedo acercar a Dios. Y Dios se puede revelar a mi vida. Esto yo debo de guardarlo siempre, porque es lo que va a fortalecer mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida de familia también, y la vida en la iglesia. Esto tengo que guardarlo yo siempre y mantenerlo, porque las crisis y las situaciones difíciles van a venir continuamente. Hoy puedo estar saliendo de una, pero mañana voy a entrar en otra, y necesitaré de la fuerza de Dios, de las palabras de Dios que me sostenga en medio de eso que voy a enfrentar. Porque Él me dice, yo estaré contigo donde quiera que vaya. No te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de verdad que Dios me dio a mí como padre de familia. Y yo la mantengo, y se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi esposa también. Cuando enfrentamos una situación, Dios prometió estar con nosotros siempre, que no nos abandonaría, que siempre nos sustentaría y que nos guardaría bajo la diestra de su justicia. Y nosotros tenemos que descansar en esas promesas. Por eso te animo a ti. Descansa en las promesas que Dios te ha dado. Confía en Él y Él hará. Amén. Vamos a estar orando. Señor, gracias yo te doy por este tiempo. Estos tiempos que podemos compartir como hermanos en estos encuentros en casa. Señor, que la palabra de verdad prevalezca siempre en medio de las situaciones y cualquier circunstancia en la que puedan estar inmersos mis hermanos. Que tu gracia, tu favor, tu bondad, tu bendición los arrope de una manera completa y total, Señor. Que tú puedas
revelarte por medio de cada palabra que le has dado a tu pueblo, Señor, y que puedas prosperarlos en todos sus caminos, así como prosperan sus almas. Gracias por tu amor, Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. Y gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias por haberme acercado a ti. Gracias porque siempre estás buscando al pecador, tocando su corazón, y de alguna manera siempre estás allí, Señor. En el nombre de Jesús. Que esto permanezca y prevalezca en la vida de cada creyente. Que tu palabra permanezca y prevalezca allí y crezca, Señor, para que sean fortalecidos y prosperados en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Amén.